Hola, buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. Qué alegría es volvernos a encontrar por medio de estos medios y juntos poder exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios. De todo nuestro corazón les agradecemos por acompañarnos en estos tiempos de transmisión y por unirse a estos espacios donde reflexionamos acerca de la palabra de Dios y donde le buscamos e invocamos su nombre. Les invito a este tiempo de escudriñar la palabra de Dios para que podamos abrir y disponer nuestro corazón para escuchar el consejo del Señor. Les invito a que allí en casa se reúnan y podamos juntos escudriñar las Sagradas Escrituras. Y le invito a que por favor allí en la comodidad de su casa pueda usted escuchar lo que el Señor en esta noche quiere hablarnos. La enseñanza de hoy la he titulado ¿Quién reina en tu hogar? Y es un tema que nos habla de la familia, que nos habla de la conversión y que nos habla de nuestra comunión con el Señor. Y para ello quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, y vamos a leer a partir del versículo 11. Hechos, capítulo de la escritura que usted ya lo conoce. Hechos 16:11 dice de esta manera: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hay algo que en esta noche quiero compartir con ustedes, y es la importancia de que Jesús habite en nuestro hogar, de que Jesús sea el que reine en nuestras casas, en nuestros hogares. Porque si Jesús no es el Señor de nuestra vida, no significa nada. Jesús no es nada si no es el Señor de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra familia. No es nada si Él no es el Rey de nuestra casa. Por eso el anhelo de nuestro corazón cada día debe ser invitarlo a que Él reine sobre nosotros y reine en nuestra casa. Porque por sí solo, si solamente es Jesús, como muchos religiosos lo tienen, claro, hasta los demonios creen y tiemblan, pero si Él no es el Señor, no significa nada. Y lamentablemente muchas congregaciones se han llenado de gente que no, Jesús no es su Señor. Tan solo viven una religión, tienen una tradición religiosa para sentirse bien. Pero usted debe saber y recordar que Jesús es mucho más que Jesús. Él es el Cristo, Él es el Señor, Él es el Alfa y la Omega, Él es el que debe reinar en nuestra vida y en nuestro hogar. Jesús no solamente vino para llevarnos al cielo,
Jesús también vino a rehabilitarnos a nosotros y a toda nuestra familia. Y esa es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Si usted es padre o madre de familia, no hay mejor herencia que el conocimiento y que el temor al Dios vivo. Mire que Jesús vino a darnos esa herencia a nosotros, a nuestra familia, a darnos la identidad que el diablo nos había arrebatado. ¿Y qué era lo que el diablo nos había arrebatado? Haciéndonos pensar que nosotros pertenecemos a este mundo y que es el sistema de valores de este mundo el que debe gobernarnos. Y cuando hablo de mundo, no estoy hablando solamente de las cosas que vemos a nuestro alrededor. Cuando la Biblia habla del mundo, habla del sistema de valores que gobierna a este mundo. Pero la identidad que Jesús vino a darnos es que nosotros no estamos gobernados por ese sistema de valores que gobierna el mundo, porque ese sistema de valores que gobierna a las personas que no están bajo el gobierno de Jesucristo. Pero si usted y yo hemos creído en Jesús, nos hemos arrepentido y hemos entregado nuestra vida a Él, ahora somos gobernados por el Señor. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Mire que cuando llegamos a ser de Cristo, empezamos ya a sentir que no somos de aquí. Y ese es un síntoma inequívoco de nuestra ciudadanía, que ya no está en este mundo, sino que está en el cielo. Y es una noche para reflexionar. ¿Cómo se siente usted aquí en el mundo? Si usted se siente muy cómodo, si usted se aferra a las cosas de este mundo, su felicidad depende de las cosas que tiene. Usted es feliz si tiene. Y ahorita que estamos en pandemia, en confinamiento y tal vez ya no tenemos muchas cosas, entonces su corazón se ha llenado de tristeza. Quiere decir que el que gobierna su vida es el sistema de valores de este mundo. Porque, hermanos, nosotros no podemos ser felices por las cosas que no tenemos o estar tristes por las cosas que no tenemos. Porque de ser así, entonces nuestro corazón, nuestra ciudadanía está aquí en el mundo y probablemente no hayamos entrado por la puerta estrecha y no estemos caminando por ese camino angosto. Recuerde usted, si es un verdadero creyente, si es un verdadero hijo de Dios, usted no es de este mundo. Y Jesús debe ser nuestro Señor. El problema es que muchos lo tienen como Salvador y bien, todos necesitamos un Salvador. Muchos los tienen como Dios y el mundo tiene muchos dioses, pero el problema es el Señor, porque si Él es el Señor, Él va a reclamar derechos, Él va a reclamar su señorío sobre nuestra vida. Y debemos asegurarnos de que Él tenga el señorío no solamente de nuestra vida, sino también de nuestro hogar. Y cuando nosotros le invitamos a reinar en nuestro hogar, Él va a hacer el trabajo que tiene que hacer con nuestras familias. Usted recordará aquel pasaje de las Escrituras que está en Génesis capítulo 12, versículo 1, cuando Dios le habla a Abraham y lo llama y dice así, Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y sabe que aquí nos está hablando de una realidad que debe haber en nuestra vida y es la santificación, que es lo que el Señor a través del llamado de Abraham nos habla a nosotros de salir de ese mundo de pecado, de contaminación, de corrupción, de salir de ese sistema de valores de este mundo que todo lo corrompe, que todo lo daña. Y dice, si lo hacemos, si salimos de ahí,
ese lugar donde muchas veces nos sentimos tan cómodos, tan amañados, tan atraídos. Viene una promesa tremenda y es, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y al final dice, y haré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire que la palabra no dice todas las personas de la tierra, sino todas las familias de la tierra. Y una vez que somos santificados y que empezamos a dejar ese mundo de pecado y que nos rodea, Dios nos da un ministerio, todos tenemos un ministerio y es el ministerio de nuestra familia. Nuestra familia es el primer ministerio por la cual vamos a dar cuenta, por la cual vamos a tener que responder. Y hay una promesa para las familias, para nuestra familia, y ahí está incluida la suya. Dice que en Él, en el Señor, serán benditas todas las familias de la tierra. Recuerde usted que las familias forman las naciones, y cuando una nación no protege la familia, está destruyendo las células que forman esa nación. Y mire que parte de ese pacto que Dios estaba haciendo con Abraham era decirle que él iba a ser bendito, pero también su familia. Y es lo que en esta noche Dios nos está hablando. Y no creo que es casualidad que este confinamiento nos haya llevado a tener que pasar tiempo con nuestros hijos, con nuestra familia, de estar en casa, de prestar atención a algo tan importante que es el pilar de la nación y que teníamos descuidado como la familia. Y el Señor hoy nos está diciendo, si sales de ti, tú serás bendito. Y no solamente tú, sino también nuestra familia. Y yo creo que ese es el anhelo de nuestro corazón, Padre, de que nuestros hijos, de que nuestra familia sean benditos. Pero ¿qué significa ser bendito, ser bendecido? Escuche con atención. Significa que es cuando Dios proporciona, Dios te proporciona, Dios te facilita, Dios te capacita con las cosas que Él quiere darte para que cumpla su propósito en tu vida. No estoy hablando de un plan personal, de un proyecto de vida a nuestra manera. No, estamos hablando de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué tanto fracaso? ¿Por tanta ruina? ¿Por qué tanto dolor? Porque hemos dejado de cumplir el propósito de Dios por sacar adelante un proyecto de vida personal donde no hemos tenido en cuenta a Dios, donde no hemos tenido en cuenta su perfecta voluntad. Y eso es ser bendito, eso es tener bendición, que Dios nos capacite, que Dios nos den recursos, de que Dios nos proporcione las cosas que necesitamos para cumplir su perfecta voluntad. Y entonces, ¿qué será ser maldito? Maldición. Pues todo lo contrario, es aquella persona que se aleja de Dios, que no quiere recibir sus bendiciones, las bendiciones que Dios tiene para él, para que cumpla el propósito que Dios tiene para su vida y termina siendo de su vida no un propósito para la gloria de Dios, sino un proyecto personal en el cual no tiene en cuenta la voluntad de Dios. ¿Queremos tener esas promesas en nuestra familia? Claro que sí. ¿Queremos ser benditos? Amén. ¿Queremos ser bendecidos? Amén. Y es mi anhelo, mi deseo, que tu familia, al igual que la mía, sea una de esas familias benditas, sea una de esas familias bendecidas. Y más que uno de nosotros porque se cumpla esto, está el mismo Cristo que está interesado en restaurar, en rehabilitar nuestra familia. Porque Dios quiere que tengamos una familia plena, que tengamos una familia llena, aunque somos nosotros los que a veces como que nos empeñamos en estropearla. Yo no sé, creo que en este tiempo las estadísticas de violencia intrafamiliar lamentablemente se han levantado, tal vez en muchos hogares cristianos, contiendas, pleitos, que se sacan las cosas en cara y una serie de situaciones. Si Dios quiere restaurarla, ¿por qué nosotros queremos estropearla? Que Dios nos
ayude. Pero cuando nos está dando esa promesa de que sean benditas, de que tú seas bendito, de que tu familia sea bendita, no nos está hablando solo de la iglesia, no nos está hablando de practicar una religión muerta, miserable, ritual, que solo produce aridez familiar. Y préstele atención a esto, porque si hay algo que produce aridez en la familia, es la religiosidad. Y un pasaje de las Escrituras que a mí me ha dado tremendamente, y es cuando Jesús le dice a los fariseos, allí en Mateo 23, versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, que era un prosélito, un seguidor. Y cuando llega a serlo, lo hacéis hijos del infierno 2 veces más que vosotros. Y eso nos habla a nosotros como padres, porque oramos, ayunamos, que nuestros hijos se conviertan, que sean cristianos. Pero mientras nosotros seamos solamente gente religiosa, ¿y qué es un religioso? Una persona que vive de apariencias, que le gusta demostrar lo que no es. ¿Sabe qué estamos haciendo de nuestros hijos? Tal vez, como dice aquí la palabra, 2 veces hijos del infierno. ¿Y cuántos hijos de creyentes no quieren saber nada del Evangelio? Y hay que meditar, ¿será que lo que les hemos enseñado no es ese Evangelio que transforma vidas, que produce vida, sino obras muertas? Una religión árida. La verdad que nos deja mucho para meditar. A los padres les hablo en esta noche, no podemos ser religiosos, no podemos ser de gente que aparenta, porque los hijos dicen, oiga, si en la iglesia me hablan de que el evangelio transforma, ¿por qué mi papá no ha cambiado? ¿Por qué mi mamá no ha cambiado? ¿Por qué levanta las manos y tan santo? Pero es terrible. Entonces ellos se quedan con la idea de que el evangelio no es ningún poder de Dios, sino tal vez solo son palabras. Y después culpamos a todo de que nuestros hijos se hayan tornado al mundo, se hayan ido. ¿Y sabe qué es lo triste? Muchos de ellos para nunca, nunca más volver a los caminos del Señor, que Dios nos ayude. Cristo quiere que tengamos vida en nuestra casa, en nuestra familia. Y es lo que nos está hablando en esta noche a través de este pasaje de la vida de Lidia, de cómo Lidia llevó a Cristo, llevó a su familia a Cristo, cómo su Señor, cómo Cristo llegó a ser el Señor de su hogar, de su casa. Y empezábamos ahí en Hechos, leyendo, y decía que vivía en Filipos. Filipos era una colonia romana, y todas las colonias romanas eran una Roma pequeña, seguían las mismas costumbres, las mismas tradiciones, y cada una de estas colonias romanas se sentían muy orgullosas de serlo. Eran muy fiel a Roma, eran muy fiel a sus vínculos, a sus títulos, a su forma de hablar, de vestir, a sus dioses. Y escuche esto, no quería que nadie influyera en su vida. Y por cierto que si había algo que caracterizaba el mundo romano, esas colonias, el ambiente tan hostil en el que se vivía. Y empezábamos aquí leyendo que estuvieron allí y que un día de reposo salieron fuera de la puerta. Y es algo curioso porque Pablo siempre llegaba a buscar las sinagogas para allí enseñar, pero no lo halló. Usted va a leer en las cartas de Pablo que era común que lo hiciera. Llegaba a un lugar, llegaba a una ciudad, y lo primero que hacía era buscar la sinagoga para enseñar, para predicarle a los suyos. Y seguramente allí en Filipos Pablo no había podido predicar, Pablo no había podido hacer la labor que él había pensado que iba a hacer. Seguramente se había preguntado, me equivoqué, sería que no era el lugar correcto, porque no veía resultados. Aparentemente era como si Dios los hubiera dejado solos, de que no tuvieran posibilidad de dejar un resultado en esa ciudad. Pero algo que tenía claro Pablo y el equipo de misioneros que lo acompañaban
es que era la voluntad de Dios estar aquí en Macedonia. Y tal vez muchos dirán, ¿será que es la voluntad de Dios que esté aquí confinado? Seguramente que sí. ¿Será la voluntad de Dios que me quede quieto? Seguramente que sí. Y sabe que ahí donde cesa tanto activismo humano, donde más resultados se dejan para la gloria del Señor. Y mire que como no había sinagoga, deciden salir. Y ahorita que no hay auditorio, ahorita que no nos podemos congregar físicamente, ¿qué has hecho para servir a Dios en pro del reino de Dios? Mire que dice aquí la palabra que ellos no consiguieron la sinagoga porque no había. Y van allí a un lugar donde están las mujeres y les hablan a estas mujeres. Seguramente no había sinagoga, porque para que hubiera sinagoga tenía que haber mínimo 10 varones judíos, hombres, ya adultos, y tal vez no lo había. Lo cierto era que no había sinagoga, pero la palabra de Dios corría y seguían predicando al Señor y le hablan a esas mujeres que estaban ahí junto al río y seguramente ellas no eran judías, pero mujeres temerosas de Dios. Y sabe que este pasaje me recuerda a mí cuando Jesús se acerca y le habla a la mujer samaritana. ¿Recuerda usted ese pasaje? Allí en el pozo de Jacob. Y es algo tremendo porque los judíos no hablaban a las mujeres que no fueran de su familia, menos en público y menos que fueran gentiles. Pero aquí cuando Pablo y los demás hermanos que acompañaban se acercan a hablarle a estas mujeres, vemos la continuación de lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Y es restaurar lo que nunca debió dejar de ser. Y es la restauración del hombre, es la restauración de la mujer, es la restauración de las relaciones entre ambos. Acuérdese usted de aquel pasaje cuando los judíos le preguntaron a Jesús acerca del divorcio para tentarle y, y Jesús le dice que fue permitido por causa de la dureza del corazón del hombre. Pero hay algo interesante y dice, pero al principio no fue así. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que llevando a Cristo, nosotros primeramente en nuestro corazón, también llegue a nuestra casa, de invitarlo a que reine en nuestra casa, que Él sea el que vive en nuestra casa. ¿Quién vive en tu casa? ¿Sabe que cuando los ángeles llegaron a Sodoma para destruirla y Lot los invitó a posar esa noche, en un comienzo ellos dijeron no, y será nuestras casas, nuestra familia, así como la de Lot, donde Dios diga no, no, no. Pero nos habla el Señor en esta noche y que sea verdad un deseo ferviente de invitarlo, decirle, Señor, reina, vive, Señor, en mi casa. Porque si Él reina, vive en nuestra casa, Él nos va a restaurar de tantas mentiras que le hemos comprado al mundo, de tantas mentiras que le hemos creído al mundo. Y por cada una de esas mentiras que le hemos creído, sí que hemos pagado un precio carísimo. Y la primera mentira que nos vende el mundo es que todo se trata de nosotros, que yo soy la persona más importante, que yo soy el importante. Como dicen algunos jóvenes, oiga, soy la última Coca-Cola del desierto y eso no es verdad. Y sabe que pensar de esa manera se trata de nosotros, de que yo soy el centro de atención, que los demás son los culpables, que yo soy más importante, que los demás son los que con sus faltas, eso nos ha llevado al abismo, a cometer graves errores. Pero Jesús dijo, en el principio no fue así. Y usted ve a Pablo y seguramente por lo menos 3 varones más que lo acompañaron, Lucas, Timoteo y creo que Silas. Y están allí hablando con las mujeres y se habían reunido para aprender. Y sabe que estamos viviendo en un tiempo increíble y es el tiempo de la gracia como regalo de
Dios sobre nuestra vida. Y ese es el tiempo de la gracia. ¿Y sabe qué es la gracia? Entre muchas definiciones, recibir algo que no nos merecemos. ¿Sabe por qué nosotros a veces no perdonamos? ¿Sabe por qué nosotros a veces no tratamos bien al cónyuge o a alguna persona? Porque decimos, no, no se lo merece. No, no se merece que yo sea atenta. No, no se merece. Y nosotros no nos merecíamos muchas cosas. Sin embargo, Dios nos dio gracia. Dios nos dio algo que no nos merecíamos. Y ese debe ser el carácter, ese debe ser la manera en que tratamos a los demás. Usted que dice, no, es que mi esposo no se lo merece. Usted tampoco se merecía el perdón de Dios. Usted tampoco se merecía que Dios amara. Así que si empezamos a quitar esa mentira de que no la merece, estoy segura que nuestras casas, que las relaciones interpersonales, que nuestras familias van a mejorar. Quitémonos eso de que no se lo merece, porque seguro que Dios nos ha dado mucho, mucho más de lo que nosotros nos merecíamos. ¿Mm? Y sabe que en este tiempo de gracia, Dios busca restaurar todas las cosas como eran al principio, como en el origen, como cuando Dios era el que gobernaba todo y el hombre se había independizado de la voluntad perfecta de Dios. Y sabe que cuando nosotros aceptamos a Cristo como gobernante de nuestra vida, de nuestro hogar, vamos a ver cómo poco a poco Él va a ir restaurando todo en nuestra vida. Va a ver cómo Él poco a poco va a ir restaurando cosas en nuestra familia y cómo eso vuelve a funcionar. Como era al principio, donde la mujer tenía una función bien definida, tenía su identidad y una comunión perfecta con Dios, al igual que el hombre tenía una identidad bien definida y una comunión perfecta con Dios. Y le hablo a las mujeres. Hoy las mujeres le han creído el engaño de este mundo. ¿Y cuál es el engaño? La mentira, que ellas es la que se tiene que sacrificar para traer el pan a la casa, trabajando con el sudor de su frente. Tal vez para muchas eso es un baldajo de agua fría, pero es la mentira que muchas han creído, porque ese mandato, ese sacrificio se le ha dado a los hombres. Y le hablo a los hombres, sí, Señor, es para ustedes ese mandato de ganar el sudor, de ganar el sustento para la casa. Ese rol del trabajo duro le fue dado al hombre. Y cuando la mujer toma ese rol, el hombre se ve desplazado para lo que él fue creado, el que debe sacrificarse por su familia. Entonces, ¿sabe cómo reacciona? Quedándose parado, perplejo y anulado, viendo cómo su rol biológico ha sido arrebatado. ¿Y sabe que eso le hace mucho daño a un hombre? Que lo desplaza. Porque se siente allá menos. ¿Mm? ¿Cuántas mujeres? Pero es que ni me responde. ¿Mm? ¿Sabe que esto también lastima a la mujer, haciendo una función que ni biológica ni espiritualmente fue creada para ello? Y tiene que la mujer empezar a soportar tensiones que no son para ella. El hombre también se lastima apropiándose de acciones, de actividades que fueron diseñadas para la mujer. El hombre fue diseñado para que él ejerza un papel protector hacia el vaso más frágil que es la mujer. Y sabe que el engaño, otro engaño de este siglo, otra mentira de este mundo, es que todos somos iguales. Y sí, la verdad es que somos iguales. Sí que es verdad, pero hay que explicarlo bien. Somos iguales, pero hay que explicarlo bien. Y veamos nuestros cuerpos, el cuerpo de un hombre y de una mujer, y vamos a notar rápidamente que no somos iguales, que tenemos cosas diferentes. Sí, somos iguales en el propósito en que Dios nos ha llamado. ¿Y cuál es el propósito que Dios nos ha llamado? En darle la gloria a Dios. En eso somos iguales. Pero escúcheme esto,
Somos muy diferentes en las funciones para las cuales fuimos diseñados. ¿Mm? El mundo nos ha engañado diciéndonos que somos iguales y escuche que debemos hacer las mismas cosas. Y sabe que cuando queremos hacer las mismas cosas, estamos en una competencia terrible. Ah, que yo soy más inteligente, que yo puedo más, que yo esto, que yo lo otro. Y sabe que eso trae muerte, trae destrucción a nuestra familia. ¿Mm? Somos iguales en el propósito de dar la gloria a Dios, pero muy diferentes en nuestras funciones. Ah, y qué bueno que cada uno de nosotros podamos ejercer esas funciones tan diferentes para los que fuimos creados. Un ejemplo claro de igualdad, pero de diferencia en funciones está en la misma Trinidad. Tres personas diferentes, pero con una igualdad de propósito. ¿Mm? Y recuerde usted, Dios nos creó y con igualdad de propósito, pero con funciones muy diferentes. ¿Sabe que no hay una función más importante que la otra? ¿Sabe que cuando una mujer o un hombre que ha perdido su identidad se acerca a Cristo, Dios va a empezar a rehabilitar todas esas funciones y le devuelve esa identidad perdida? Igualmente pasa con el matrimonio cuando se acerca a Dios. Dios lo que quiere es rehabilitar esas funciones en cada uno de ellos, rehabilitar la identidad de la pareja, rehabilitar la identidad de la familia. Y es triste, pero son miles de familias que han perdido su identidad. Y recuerde que Dios ha establecido un orden, porque el orden trae progreso, el orden trae felicidad, pero en muchos hogares cuántos dolores de cabeza, cuánta tristeza, porque ese orden se rompió. El orden que Dios ha establecido es que el hombre es la cabeza de la familia y la mujer está en sujeción. Ay, esto suena un poco duro, pero quiero hablarles y recordarles que cuando al hombre se le habla de que es el líder, que está en una posición de liderazgo, no es para ensoberbecerse, no es para hacer lo que él piense que puede hacer, no es para enseñorearse de la mujer. Escúcheme esto, esposos, hombres, mujeres, sino para servirla. Y eso cayó como un baldado de agua fría esa noche, ¿cierto que sí? Sí, eso es liderazgo. Eso es ser cabeza. Muchos dicen, yo soy el cabeza, yo soy el que mando. Pero si usted quiere hacer cosas a la manera de Dios, mire, el líder, usted como varón, es el que sirve, el que lava a su esposa y a su familia, pero no con agua, sino con la palabra del Señor. Es usted el que lleva y lleva a sus hijos a los pies de Cristo. Esto es lo que significa ser cabeza de familia. ¿Sabe qué significa ser cabeza? Es alguien que se sacrifica y que se entrega. Ah, eso es profundo. Repito, alguien que se sacrifica y que se entrega. El verdadero liderazgo, mis hermanos y esposos que de pronto en esta noche escuchan esta enseñanza, no es el macho que nos ha vendido la cultura latinoamericana. No es ese borracho, mujeriego, violento que maltrata a su esposa y a sus hijos. No, el verdadero líder es aquel que sirve. Un verdadero líder es el que está para servir, no para ser servido. Y va a servir hasta la muerte. Porque eso fue lo que Jesús hizo exactamente con nosotros. Él nos sirvió hasta la muerte. Usted no es cabeza, le habla a los allí casados, esposos, para hacer lo que a usted le parece, lo que es mío, para buscar lo suyo, para que satisfagan mis exigencias, no para hacerme el macho, no, sino para ser un hombre de verdad, como dice la Escritura, para ser como Cristo. Y dígame, con un liderazgo así,
¿Qué mujer no quiere dejarse llevar en los brazos? Ah, ¿qué mujer no quiere dejar que el esposo tome esas funciones que ella le arrebató, engañada por la mentira que el mundo le había vendido? Y sabe que aquí, cuando empezamos a leer y Pablo le habla a esas mujeres, es tremendo. De pronto uno hoy en día lo lee así fácilmente y lo pasa, pero en ese tiempo se estaba haciendo algo contracultural, algo que no era permitido, algo que era usual, porque recuerde, un judío no le hablaba a una mujer en público y menos gentil. Es algo revolucionario. Y aquí vemos un principio de restauración de algo que se había estropeado, y es la identidad del hombre y es la identidad de la mujer. Y dice acá en el versículo 14, nos habla de una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Seguramente era una mujer muy rica, que tenía una casa grande en la cual podía albergar a toda su familia, a sus esclavos y además poder invitar a un equipo de misioneros. Seguramente, écheme esto, Lidia, la casa de Lidia fue la primera iglesia en Filipos. Y qué bonito que nuestras casas, que nuestra familia sean iglesia. No, yo quiero ir a una iglesia, yo quiero ser iglesia. Y hay una gran diferencia entre los que van a las iglesias y los que son iglesias. Y sabe que en este tiempo está manifestado quiénes eran los únicos que solamente iban a la iglesia o los que verdaderamente son iglesia. Era una mujer seguramente rica, ella se dedicaba a los negocios, ella vendía telas de lino a las que se le aplicaba un tinte púrpura que se extraía de unos musgos. Estas telas eran carísimas porque para conseguir tan solo un grano de púrpura, escuche esto, había que obtenerlo a través de 1000 moluscos. Era algo muy costoso. Estas telas solo se le vendían a la gentes muy ricas, como a los emperadores, gente muy adinerada, que vestían estas telas como símbolo de posición social. Lidia era una mujer acomodada, rica, era una mujer del comercio, que tenía una casa grande, era una mujer gentil, pero la palabra de Dios nos dice algo, temerosa de Dios. Y tal vez los judíos aún no la habían aceptado plenamente. Y aunque aquí en este versículo 14 nos da alguna descripción de Lidia como negociante, como una mujer rica, no es lo más importante, porque ahí en el versículo 14 también dice que adoraba a Dios. Y ojalá usted lo subraye, porque qué descripción tan tremenda es esta, que adoraba a Dios y estaba oyendo. Qué bonito es esto, porque Lidia, más que ser una vendedora de púrpura, más que una mujer rica, adinerada de su tiempo, más que una mujer hábil en los negocios, era una adoradora. Era una adoradora. Y sí que se necesitan adoradores en este tiempo. Sí se necesita que en cada familia por lo menos haya un adorador. ¿Mm? Y me dice que oyendo lo que Pablo decía, el Señor abrió su corazón para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y esto es interesante, porque el que abre los corazones es Dios. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, porque si Él no abre nuestros corazones, sabe que nuestro corazón se puede endurecer más a la enseñanza, a la palabra del Señor. Si Dios no es el que abre el corazón de las personas, no hay nada que hacer. No importa cuán elocuente sea el predicador, no importa el sermón, no importa cuán versado es el predicador en hermenéutica, en todas estas cosas, si no es Dios el que abre los corazones. Y sabe que el Evangelio es una locura para el corazón no regenerado.
Tal vez cuántas personas escucharán una transmisión de así como esta, o escucharán un mensaje y dirán, no, yo no creo en nada, en lo que sé, todo es mentira, porque es una locura para un corazón no regenerado. Porque la palabra de Dios, escúcheme, si Dios no abre el corazón, solo es letra muerta para aquellos que ese corazón no se ha abierto. Y sabe que para que la palabra cobre sentido, Dios es el que tiene que abrir el corazón. Pero aquí hay algo tremendo. Porque entonces muchos dirán, no, entonces yo puedo hacer lo que quiera y que Dios hasta que me abra el corazón. No, vemos una actitud en ella. Y era una actitud de adorador que estaba oyendo lo que Pablo decía. Y sabe que esa actitud de Lidia era de oír con atención. Y eso es muy importante. ¿Cómo oyes tú la palabra de Dios? Te quedas dormido, te distraes fácilmente, tal vez estás diciendo, ay, que le apure, que esta transmisión no vaya a ser larga, que es que ahorita en el programa que a mí me gusta, el reality, la novela está para acabarse, ay, no, no, después lo veo en diferido y escúcheme, porque tenemos que oír con atención. Y sabe que sin esta actitud hacia la palabra de Dios, no vamos a poder recibir la palabra, ella no va a entrar en el corazón. Y otro mensaje más será letra muerta, dirá, ni recuerdo qué fue lo que explicó, ni recuerdo de qué fue que se trató. Sabe que el oír la palabra de Dios con atención es lo que va a marcar una gran diferencia en nuestra vida. Y la escribe a Lidia como una adoradora. Y adoración significa servicio. Adoración significa servicio. Es una actitud de postración en servicio a Dios. Es entregarse en postración a Dios diariamente. Y dice que así tenemos que venir al Señor en adoración, no en una actitud de reproche, en una actitud de desprecio. ¿Cuántos escuchan un mensaje, una palabra y dicen, ay no, que tiene que hablarme? Ay no, tan bruta es para hablar, no, eso es mejor a través, no, 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 yo soy más inteligente, yo sé más. Y sabe que cuando venimos con esa actitud nada va a pasar, o sí, algo peor, y es que el corazón se nos endurece. Y eso es terrible. Tenemos que venir a su presencia con un corazón contrito y con un corazón humillado. Y ahí está la gran diferencia de oír con atención. El oír con atención es la ventana que abre los cielos. Y es allí donde nos dará lo que nunca nos será quitado. Nosotros venimos en una actitud de respeto, de necesidad, de hambre, de su palabra. Vamos a ser saciados. Debemos venir en esa actitud de adoración. Y la pregunta esta noche es, ¿cómo está nuestra disposición frente a la palabra del Señor? Porque si tal vez, ay, qué pereza, que no me gusta, algo no está funcionando bien. Y cuando la palabra de Dios dice que ella escuchaba lo que Pablo decía, yo me imagino a Lidia diciéndole, ella tenía esa disposición, Señor, tú tienes algo para decirme, enséñame. Yo quiero escuchar, yo no quiero ser mi propia opinión, yo no quiero dirigirme a mi manera. Tú tienes algo que decirme, yo quiero escucharlo. Y sabe que eso es importante, porque uno de los más grandes ídolos del ser humano es su propia opinión. Es que yo pienso y antes le agregamos en mi humilde opinión, pero a veces de humilde no tiene nada. Mira lo que dice el versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Nos obligó a quedarnos. Y en la Biblia cuando habla del término familia está hablando de los parientes y de los esclavos que vivían en su casa. Y sabe que a todos ella le dio
comprender su palabra. Ellos creyeron, se arrepintieron y se salvaron. ¿Y sabe que creer es arrepentirse? Cuando una persona verdaderamente cree, se va a arrepentir. Muchos dicen, ay, sí, yo creo en Chito, yo creo ay, sí. No, creer es arrepentirse. Y sabe que la obediencia siempre nos va a traer bendición. Y voy terminando, porque Lida los lleva a su casa. Mire hasta dónde alcanzó la bendición. Se convirtió su familia, su casa, e invita a Pablo y su equipo a quedarse allí con ellos un tiempo. ¿Y qué deseo espiritual tan grande es este? De tener comunión con los hermanos. Y escúchame, porque la vida cristiana no existe en los llaneros solitarios. ¿Sabe que una evidencia de que tenemos comunión con Dios es que tenemos comunión con los hermanos? Y medite. Hay unos apáticos que ni les gusta saludarlos, los miran por encima del hombro, yo a usted no lo necesito, yo me valgo solo. Yo ahora con las transmisiones, ahora que puedo acceder a cualquier predicador, ahora que puedo ver las predicaciones de no sé qué predicador famoso, de qué pastor famoso, ya no los necesito. Pero eso es de meditar y de evaluar, porque si no tienes comunión con tus hermanos, lo más seguro es que no tengas comunión con el Señor. ¿Mm? Y dice que les obligó a quedarse. ¿En qué mujer de carácter? ¿Mm? Y hay algo tremendo, usa una mujer y le habla a los hombres, porque si ustedes no toman el lugar, tal vez Dios va a usar una mujer. ¿Mm? Y dice acá, versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, nuestra casa, nuestra familia necesita de esto. Y sabe que puede ser la oportunidad, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia, para que Cristo venga a ella. Sabe que Dios nos da un privilegio muy grande y es engendrar vida, no solamente biológica, sino vida espiritual a nuestros hijos, llevándolos al Evangelio, pero no un Evangelio como lamentablemente muchos viven, distorsionado, de religiosidad. El verdadero Evangelio es el que transforma vida. Y si tú no has sido transformado, no estás viviendo el verdadero Evangelio. Sabe que Dios quiere usarnos a nosotros para que en nuestras familias haya fruto, para que en nuestras familias haya vida eterna. Y qué hermoso es que los padres hagan ese trabajo. No le dejemos ese trabajo a la iglesia. Muchos piensan que eso es trabajo de maestros de escuela dominical. No, ese trabajo es suyo, padre. Y ojalá cada uno de los padres, de las madres que nos están viendo en esta noche, sean un medio para que haya vida eterna, vida espiritual en nuestra casa. Si ve que no es solamente llevar dinero, y no estoy diciendo que no hay que trabajar, pero hay algo más elevado, y es llevar esa vida a nuestras casas. Y termino con esto. Jesús dijo, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida de vida eterna permanece. Y así que le invito, por favor, allí donde usted esté, que al Señor. Y le demos gracias al Señor. Padre, gracias en esta noche por tu palabra, bendito Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque hoy tenemos que reconocer, Señor, que el que reina en muchas familias, en muchos hogares, no eres tú. Lamentablemente reina el sistema de valores de este mundo, Señor. Las mentiras que este mundo nos ha hecho creer, Señor. Y de ahí tanta disfuncionalidad.
De ahí tanto caos, tanto desorden, tanta destrucción, tanto dolor, Señor. Y hoy venimos delante de ti, Señor. Señor, no queremos ser personas religiosas. Queremos que verdaderamente, oh Dios, tú seas el Señor de nuestra vida. Señor, y que al ser tú el Señor de nuestra vida, tú vengas a reinar en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, Señor. Señor, ayúdanos a tener una actitud como Lidia, Señor, a, a escuchar con atención tu palabra, a ser adoradores, personas que te sirvan, Señor. Señor, abre nuestros corazones para que comprendamos, abre los corazones allí de nuestros hijos, de los que viven en nuestras casas, para que comprendan y se conviertan a ti. Señor, en esta noche, Señor, que el clamor de cada familia, de cada matrimonio, sea que sea restaurado, Señor, de la gloria. Señor, que seamos conscientes de las funciones que cada uno tenemos que hacer para que ese hogar funcione. Y que el que tengamos funciones diferentes no quiere decir que somos más o que somos menos, Señor, que la gloria. Ayúdanos a rendirnos a ti. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor. Señor, y en esta noche también oramos por Alexander Otálora. Pide oración por su salud, Señor. Señor, y te damos gracias, Dios, porque podemos acudir a ti, Señor. Señor, y sabemos que en todo tú tienes un propósito, Señor. Señor, y clamamos pidiéndote, Señor, por favor, allí esa restauración, esa sanidad, la vida de Alexander, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, y gracias en esta noche por cada una de las personas que pudieron unirse a esta transmisión, como Marta Galeano, Marian Tinjacá, Ana Delgadillo, Fabiola Vasco, Mar Contreras, Daisy Delgadillo, Román Páez, Nelcy Ortega, Ovidio Ortiz, Felipe Vega, Yuyu Mezquita, Alexandra Nova, Blanca González, Lilia Cortés, Liliana Maecha, Oscar Rojas, Jenny Castro, Lisbeth Ortiz, Tatiana Bustos, Sonia Castellano. Señor, y son muchos más los que están aquí en la lista, Señor, que tal vez por tiempo no los alcanzamos a leer, pero Dios, tus ojos están sobre los de íntegro corazón, Señor, para revelar tu poder, Señor, de la gloria, Señor, y sabe de qué tienen ellos necesidad, bendito Dios. Gracias por esta paz, gracias por tu presencia, gracias por tu visión, Señor, por lo que hoy nos hablaba, Señor, que quieres que seamos benditos y decimos amén, queremos recibir los recursos, esa capacidad para sacar adelante, Señor, tu propósito en nuestras vidas. Señor, gracias por edificar tu iglesia, gracias porque tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Señor, Señor, y te bendecimos, y a ti sea la gloria. Mis amados hermanos y amigos, les amamos y les agradecemos profundamente por acompañarnos en esta transmisión, por unirse con nosotros. No sabe cuánto nos alegra saber de ustedes, saber que están ahí, que están perseverando. Dios les continúe bendiciendo grandemente, Dios les guarde y con el favor y la ayuda del Señor nos veremos pronto. Los amamos. Bendiciones.